este tema tan importante, tan crítico, tan clave para la vida de nosotros, el cómo nosotros respondemos a la voluntad de Dios. Y aquí, ¿verdad? Vamos a ver cómo Santiago en el capítulo 4, del versículo 13 en adelante, ahí nos hace ver de las tres diferentes maneras en las que el hombre, nosotros, respondemos a la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 13, ¿lo tiene ahí en su Biblia, su teléfono, su tableta? Dice así, dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Que Dios bendiga su santa palabra. Vemos pues aquí, ¿verdad?, cómo Santiago nos presenta de una manera bien crítica la importancia de hacer la voluntad de Dios, que fue mucho de lo que cubrimos la semana pasada. Y miren esta cita de este escritor, Dietrich Bonhoeffer. ¿Qué es? ¿Aquí o allá? Que no son cohetes, no es el 4 de julio, ¿verdad? Sí. Fíjense lo que dice. Ser cristiano no se trata tanto de evitar el pecado como sí lo es hacer la voluntad de Dios valientemente y consistentemente. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahora, el escritor no está diciendo, no se fijen en cuanto al pecado, no traten de evitarlo, no no hay problema con eso. No, nomás está haciendo una analogía en cuanto a lo que es importante. Y lo que está diciendo aquí, ¿verdad?, que lo más importante de todo es que nosotros procuremos hacer la voluntad de Dios y que se va a requerir valentía de parte nuestra. ¿Por qué? Debemos de ser valientes, porque para hacer la voluntad de Dios me tengo que negar a mí mismo. Tengo que tener ese pleito conmigo, que yo mismo quiero lo que no quiere Dios que yo haga, pero yo quiero hacer eso. Entonces se va a requerir valentía de poder confrontarme con mí mismo y decir, no, Sergio, ya déjate de niñerías y de carnalidades, vamos a hacer la voluntad de Dios. Entonces se requiere valentía de ese tipo de confrontación y de hacerlo consistentemente. Es de todos los días, de cada momento, de cada experiencia, de cada situación, que nosotros siempre tenemos que determinar, ok, pero ¿qué es la voluntad de Dios? Yo quiero hacer esto, confrontar esto de esta manera, pero ¿será la manera de Dios o será mi manera? Siempre tenemos que buscar la manera de Dios. Y es lo que está diciendo. Entonces, si esa es nuestra prioridad número uno, hacer la voluntad de Dios, por supuesto que ahí automáticamente entra el evitar el pecado. Automáticamente va a entrar eso. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿verdad?, con eso. Y entonces Santiago nos está presentando las tres respuestas a la voluntad de Dios, que aquí es donde estamos evaluándonos. ¿Cómo yo trato la voluntad de Dios en mi vida? Como la número 1, la número 2 o la número 3. Vamos a estar viendo esos. Claro que no vamos a poder terminar todavía hasta la 3, ¿verdad? Pero vamos a avanzarle. Y lo primero, ¿verdad?, que Santiago nos dice que es una de las maneras en las que tratamos con la voluntad de Dios es ignorándola. Ignorándola. ¿En qué sentido? En el sentido que les dice aquí, ¿verdad?, a estos mercaderes, que dice, pero su manera de hablar indica una arrogancia de confianza en sí mismo, que no reconoce a aquel que controla el universo, y este tipo de habla es la epítome del mal.
que es la paráfrasis del versículo 16, que es lo que Santiago les está diciendo. Ustedes hablan con una confianza que en realidad expresa una arrogancia, un orgullo, una seguridad en sí mismos en cuanto a dónde van a ir, todo lo que van a hacer, todo lo que van a ganar, y no escucho nada en cuanto a todos esos planes, toda esa palabrería, que Dios esté envuelto ahí. Para nada Dios está en sus planes. Todos sus planes que ustedes tienen de todo un año, está fuera de escena Dios. Todo es acerca de ustedes, ustedes y ustedes. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ganar tanto, voy a hacer esto. Y Dios completamente fuera de los planes. Entonces, ignorando, ¿verdad? Ignora uno a Dios, ignora uno la voluntad de Dios, que era lo que les decía yo. Una persona puede decir, hasta puede decir, soy cristiano, pero en realidad este estilo de vida, su estilo de vida es prácticamente un ateo. Está viviendo la vida práctica de un ateo. Por un lado, dice tener la filosofía, la enseñanza, las creencias cristianas bíblicas, pero luego su estilo de vida es la de un ateo, en el que hace lo que él quiere nada más, no la voluntad de Dios, sino lo que él quiere. Y luego en segundo lugar, que es donde estamos ahorita, es desobedecer la voluntad de Dios. Es la otra manera en la que manejamos la voluntad de Dios y quedamos que esta era peor que la pasada. ¿Por qué es peor esta que la pasada? Bueno, tal vez ustedes se acuerden, ¿verdad? Si no se acuerdan, les van a traer un café, ¿verdad? Para que... Dijimos que esta era peor porque en la primera, en ignorar la palabra de Dios, pues la podemos ignorar por estar ignorantes en cuanto a exactamente qué es la voluntad de Dios, ¿verdad? Puede ser una persona que no es creyente, una persona que nomás es religioso, pero no verdaderamente no ha nacido de nuevo, puede ser un nuevo creyente, bueno, tantas diferentes combinaciones que puede haber para que una persona esté ignorante de la voluntad de Dios, pero en este caso la persona conoce la voluntad de Dios. Es por eso que cambia la palabra de ignorar a desobedecer. El que desobedece es el que sabe. Por eso Santiago dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Se fijan? Eso ya es una desobediencia abierta. ¿Será este? ¿O seré yo esto? Vamos a bajar. No sé si esté, que se oiga, pero vamos a ver. Entonces, es todavía peor que el primero. ¿Por qué? Porque abiertamente está uno desobedeciendo a Dios. Sabe uno qué es la voluntad de Dios, pero en su mente siempre está uno arguyendo, excusando, buscando pretextos por el cual no hacer la voluntad de Dios. Como por ejemplo, ya les presenté una lista de lo que es lo fundamental de la vida cristiana, que sabemos que es la voluntad de Dios, y sin embargo puede ser que no la estemos haciendo. ¿Se acuerdan? Como la voluntad de Dios para usted es que usted pertenezca a Cristo, que usted verdaderamente le entregue su vida a Él y que Él sea su Señor y Salvador de su vida. Eso es la voluntad. El pasaje, pues ya lo vimos, ¿verdad? La semana pasada. Si usted no vino, vaya a YouTube y puede ver la parte número 1 y ahí va a ver todos los versículos que vimos en cuanto a este punto. Pero esta es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie termine en el infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento y que sean salvos. Entonces, esa es la voluntad expresa de Dios para todos nosotros. Pero, pues, muchas personas dicen, pues sí, yo sé, pero ahorita todavía no estoy listo. Entonces quiere decir que sí está listo para el infierno, pero no para el cielo. Qué bonita lógica, ¿verdad? Estar listo para el infierno, pero no para el cielo. Número 2, la voluntad de Dios para usted es que usted pertenezca a su iglesia. ¿Por qué? Porque como les he dicho, la iglesia no es la invención de los pastores. La iglesia es de Cristo, Él la instituyó. Si se fijan, la mayor parte del Nuevo Testamento se trata de la iglesia, de la fundación de las iglesias locales, el crecimiento de las iglesias locales, la educación, la enseñanza, la vida de las iglesias, y todas las cartas están dirigidas ¿a quién?
A las iglesias. A las iglesias. Entonces, no es una invención del hombre la iglesia, es una institución divina. Y Dios quiere que si usted le pertenece a Él, pertenezca a su iglesia también. Esa es la voluntad de Dios. Es por eso que les estoy siempre dando la oportunidad. El próximo domingo vamos a tener la clase en la que usted va a poder informarse en cuanto si quiere pertenecer a esta iglesia, quiere pertenecer a Cristo, ahí va a poder recibir toda la información y usted hace la decisión. Usted es el que al final de cuentas decide. Mi sistema no es tratar de manipularlos ni nada, sino de informarlos para que ustedes hagan decisiones informadas. Y así usted con la información quiere desobedecer a Dios, ese es su problema. Ese es su problema. Yo como Pilato ya me lavé las manos por haberle informado lo que dice Dios. Entonces, eso es voluntad de Dios. La voluntad de Dios para usted es que vivan vidas santas. Y acuérdense que la palabra santo quiere decir separado del pecado, ¿okay? Apartado del pecado donde yo vivía antes y ahora con los propósitos de vivir para Cristo. Eso es lo que es un santo. Un santo no quiere decir que es una persona perfecta y que trae una aureola en la cabeza. Yo ya la traigo, pero no es de esas, de los santos, ¿verdad? Entonces, esa es la voluntad de Dios, que todos podamos vivir esa clase de vida. Es la voluntad de Dios para usted que le sirva. ¿Por qué? Porque si usted nació de nuevo y ahora Cristo es su Señor, ¿usted qué es de Cristo? Su siervo, ¿no? ¿Y qué hacen los siervos? Sirven al amo. Entonces, es la voluntad de Dios que usted le sirva. Porque ¿qué dice el dicho? Si usted no sirve, no sirve. La voluntad de Dios para usted es que sostenga a la iglesia. ¿Cómo una iglesia puede permanecer con sus puertas abiertas? ¿Cómo una iglesia puede progresar? Bueno, con el sostenimiento que nosotros le hagamos a la iglesia, como en oración, dándole nuestros talentos, nuestros dones espirituales para el servicio, dándole nuestros tesoros, nuestra financiera, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Todo eso es como una iglesia, puede tener sus puertas abiertas y puede continuar extendiendo el reino de Dios en los corazones de las personas aquí en el valle. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros la sostengamos. ¿Verdad que no va a venir el gobierno y nos va a dar un cheque para que paguemos directo? No, nosotros somos los que tenemos que hacer todo eso. La voluntad de Dios para usted es que usted sea transformado. ¿Verdad que sí? ¿Se fijaron en uno de los cantos que cantamos, de gloria en gloria? De eso se trata. Cuando la Biblia dice que el cristiano va a ir pasando de gloria en gloria, quiere decir de una etapa o de un grado de espiritualidad a otro, y a otro, de gloria en gloria, en gloria en gloria, para que cada día nos parezcamos un poquito más a Cristo, un poquito más a Cristo, un poquito más a Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios en la que debemos estar nosotros trabajando, en que se haga en mi vida, de que yo verdaderamente esté experimentando transformación, porque qué tristeza, porque en realidad lo que principalmente puede suceder cuando una persona está idénticamente igual que cuando dice que le entregó su vida a Cristo, es que en realidad no ha nacido de nuevo. Si no hay nada de cambio, si no hay una transformación en su vida, no ha habido un nuevo nacimiento. Tan claro y tan sencillo como eso. No hay un nuevo nacimiento. Ahora, la pregunta, hermanos, de este día: ¿por qué las personas que conocen la voluntad de Dios la desobedecen deliberadamente, abiertamente? ¿Por qué? Ahora, ¿para quién es esta pregunta? ¿Para algunos de aquí? ¿O para todos? Bueno, a mí déjenme fuera, ¿verdad? Es para todos. Todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, desobedecemos deliberadamente la voluntad que conocemos de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la única diferencia que hay? En que entre unos mucho más que otros, ¿verdad? Unos menos, otros menos,
pero nadie puede decir perfectamente, yo siempre, 100%, obedezco todo lo que sé de la voluntad de Dios en mi vida. Nadie puede decir eso más que Jesucristo. Fue el único que pudo decir eso cuando dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y siempre la hizo. Aunque haya batallado, dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces Él siempre hizo la voluntad del Padre perfectamente. Nosotros no lo podemos hacer perfectamente, pero sí, no por eso usar eso como excusa, como mucha gente dice, nadie es perfecto, por eso darle rienda suelta al pecado, al cabo que nadie es perfecto. No, no, está mal para nosotros como cristianos, no, al contrario, ¿qué vimos? La voluntad de Dios es que nos santifiquemos, que nos apartemos más y más y más del pecado, no que le demos rienda suelta nomás porque nadie es perfecto, no. Entonces lo mismo aquí, ¿verdad? Esta pregunta, es importante que todos le pongamos atención porque todos hacemos esto. Y ¿verdad que no queremos hacerlo? Por eso estamos aquí, queremos verdaderamente conocer y hacer la voluntad de Dios y mejorar y mejorar y mejorar cada día en cuanto a nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Miren, la primera razón, hermanos, que considero yo que es la principal, aunque a veces malinterpretamos el concepto, la palabra, es el orgullo. ¿Cómo se puede decir? Pastor, yo en realidad no soy una persona orgullosa. Porque también lo malinterpretamos, nomás lo vemos de una sola perspectiva. Y porque lo vemos de una sola perspectiva, podemos decir, no, esa no es muy aplicable para mí. Tal vez la perspectiva que usted tiene, pues no es muy aplicable para usted, ¿verdad? Pero la perspectiva amplia de la Biblia, de lo que es el orgullo, es aplicable y bien aplicable para usted. Y para mí, para todos es aplicable, ¿ok? Porque bueno, ahorita vamos a ver más sobre el orgullo, no me quiero adelantar, pero sí, hermanos, esto es lo que podemos ver. El hombre prefiere vivir como señor de su vida y capitán de su futuro, que es algo que nosotros no lo igualamos con el orgullo. El que yo haga lo que yo quiero hacer, lo que yo pienso que es lo mejor, lo que es lo correcto, aunque lo haga así con una actitud muy humilde y todo, pero estoy haciendo lo que yo quiero, no la voluntad de Dios. Es orgullo. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto estoy diciendo, yo puedo más que Dios, yo sé más que Dios, yo entiendo mejor las cosas que Dios. Que no lo está diciendo, no se atrevería ni a pensarlo de esa manera, pero sí a vivirlo. Por eso, ¿qué es lo que les digo? Lo que es vivir como un ateo prácticamente. En cuanto a la práctica, sin considerar la voluntad de Dios. Lo que yo sé que es la voluntad de Dios, termino haciendo lo que yo quiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy el capitán de mi futuro. Yo soy el Señor de mi vida. Y eso es una actitud como Santiago les dijo, qué arrogancia las de ustedes en cuanto a cómo hablan, cómo planean. Qué arrogancia la de ustedes. Ignorando completamente la voluntad de Dios. Completamente, como si la vida fuera tan fácil así. Cuando en realidad Santiago, ¿qué les recordó? Dijo, no, la vida es compleja. La vida es difícil. Para un niño no, ¿verdad? Para un niño la ve la vida como lo más fácil, ¿verdad? Nomás lo que quiere y ya. Pero conforme maduramos vamos viendo que la vida es complicada, ¿verdad? Es complicadita. Entonces Santiago es lo que les dice. ¿Por qué ustedes quieren dejar fuera a Dios cuando la vida es tan complicada? Es como si usted tiene un caso legal bien difícil, bien complicado, y dice, pero no necesito abogado. No necesita, es cuando más necesitas a alguien que sepa más que tú. Así también en la vida, Santiago que dice, pero ¿cómo vas a dejar fuera a Dios cuando la vida es tan compleja, tan complicada? ¿Cómo vas a dejar fuera a Dios de todo cuando la vida es tan incierta? Les dijo también, ¿se acuerdan? ¿Qué les dijo? ¿Qué sabes tú que va a suceder el día de mañana? ¿No es incierta la vida?
Entonces, ¿por qué sacar a Dios fuera si Dios sí sabe lo que va a pasar el día de mañana y Él sabe toda la eternidad pasada, presente y futura? ¿Por qué lo dejas fuera a Él? ¿Por qué quieres dejar fuera a Dios si la vida es tan breve? ¿Cómo sabes que vayas a tener vida el día de mañana? Sin embargo, ya hiciste planes para todo un año. Y mañana puede ser que salgas en el periódico. No porque hayas hecho algo bueno, sino más ahí en el obituario. Señor Sergio Armijo falleció el tal día. Y toda la familia está bien contenta. Especialmente su iglesia. O sea, no sabemos, ¿verdad? Nosotros, entonces, por eso es que la palabra nos dice, no dejes que el orgullo sea el que controle tu vida. ¿Por qué? Porque si Cristo ahora es tu Señor, entonces tu actitud debe ser de humildad y de sumisión, no de orgullo, no de querer hacer lo que tú piensas que es lo mejor para ti. ¿Ok? También, hermanos, miren, vamos a ver algunos cuadros sobre el orgullo, ahorita después de pero dice, el orgullo edifica su pequeño reino personal y actúa como soberano en él. Estas son maneras de que nosotros lo podamos entender de una manera ilustrativa, poniéndonos imágenes como para que recordemos de que eso es lo que es el orgullo. Que nosotros somos nuestro propio rey, hicimos nuestro pequeño reino y nosotros somos soberanos. Soberano quiere decir, yo estoy en control de todo. Ese es el orgullo. ¿Será bueno eso? Entonces, estamos viendo que esa es una de las razones principales por las cuales desobedecemos la voluntad de Dios que conocemos, que sabemos, que ya estamos informados, que no estamos ignorantes. Y la desobedecemos, ¿por qué? Porque nuestro orgullo. Nosotros somos los reyes de ese pequeño reino. Entonces, ya no estamos nosotros viviendo en el reino de Dios, sino en mi propio reino. Estoy viviendo en mi reino. Y yo estoy gobernando porque yo soy soberano en este reino, ¿verdad? Como hay un dicho en el griego, ¿verdad? Que dice que nomás mis chicharrones truenan. Y eso es lo que viene siendo, ¿verdad? El orgullo. ¿Okay? ¿Qué es lo que le evita a una persona principalmente venir a Cristo? Cuando, yo se lo digo como en mi experiencia, cuando yo empecé a oír el Evangelio, pues el Espíritu Santo, su palabra me empezó a convencer que sí, pues esa es la solución para mi problema. Sí, de veras, es el pecado, nunca había visto de esa manera, nunca había oído esto, estaba ignorante, pero ahora no estoy ignorante, estoy entendiendo, estoy aprendiendo y estoy sintiendo una gran carga en mí, que esto es, ¿y qué me impedía a mí? Verdaderamente reconocer que estaba mal, que necesitaba a Cristo y que toda la manera de pensar pasada que yo tenía, todas mis filosofías, mis marihuanadas que yo traía, estaban mal. ¿Qué era lo que me impedía? El orgullo, dice el hermano con una seguridad, como que lo ha pasado también, ¿verdad? Sí, así es, porque fíjense, miren dice, sometimes it's hard to open your hand, but you need to. Dice, en ocasiones, dice, es difícil abrir nuestra mano, pero se necesita deshacerse del orgullo. Esa bolsa dice orgullo, pride. Y es lo que yo tuve que hacer. Llegó un momento en que tuve que abrir la mano y dejarlo. Y dije, digan lo que digan mis padres, digan lo que digan mis hermanos, lo que digan mis amigos, lo que digan todo. Ahí se va el orgullo. Entrego a Cristo. Que Él sea verdaderamente ahora mi Salvador y mi Señor. Y eso en realidad, hermanos, el hacer un lado el orgullo, que se requiere negarse a sí mismo y hacer la voluntad de Dios, no es nomás de un evento de una vez en nuestra vida cuando nacemos de nuevo, sino la Biblia dice que así como conocimos a Cristo, que así debemos de continuar viviendo.
Así igual, por la gracia de Dios, sumisos a Él en humildad, sometidos, obedeciendo a su voluntad. Yo ahí en ese momento supe que es la voluntad de Dios que yo me arrepienta, que yo deje mi pasado, todo eso, y entonces abrí la mano. Y así la tiene uno que estar abriendo todos los días. Esta es la voluntad de Dios, esto quiero hacer yo, suéltelo. Que se haga la voluntad de Dios, como dijo Jesucristo. Señor, traigo esta lucha, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Que siempre podamos tener esa actitud de creer lo que dice la Biblia, que la voluntad de Dios siempre es lo que es agradable y lo que es perfecto. Entonces, si yo verdaderamente creo eso, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, la voy a preferir. Pero si no lo creo convincentemente, pues voy a darle más peso a mis deseos, a mis emociones, a mis preferencias, a lo que me convenga en ese momento. Porque, pues sí, a ver cuál es el siguiente. Ok. Fíjense, este otro pensamiento dice, el orgullo se preocupa por quién tiene la razón y la humildad se preocupa por lo que es correcto. Y fíjense, hermanos, esta es la situación en la gran mayoría de los casos, como en consejería, que tengo una pareja que tienen conflictos. No se puede arreglar el conflicto. ¿Por qué? Porque los dos, por lo general, están enfocados con orgullo de a ver quién tiene la razón. Y pastor, usted va a ser el juez y determinar quién es el monstruo aquí. ¿Ok? Y usted va a ser aquí el referee, que al final de cuentas a uno le va a levantar la mano, el ganador es este y este es el perdedor. Porque eso es lo que hace el orgullo. El orgullo, quieren ganar, cada quien quiere ganar. Con el orgullo, ¿quién tiene la razón? Mire, y luego el otro, ¿quién tiene la razón? A ver. Y luego los dos están diciendo, no, pues tú estás contando mentiras. No, el mentiroso eres tú. ¿Y quién tiene la razón? Bien, esa no es la manera de solucionar nuestros problemas, ¿verdad? Con el orgullo. Me dice, la humildad se preocupa por lo que es correcto. Entonces, si yo tengo ese problema matrimonial y verdaderamente para mí mi prioridad es la voluntad de Dios, ¿qué es lo correcto de acuerdo a la voluntad de Dios? De acuerdo a la voluntad de Dios es que nos tengamos paciencia unos con otros, tengamos tolerancia unos con otros, nos perdonemos unos a otros, nos amemos unos a otros, nos sirvamos. ¿Cuántos unos a otros hay? Entonces, si yo los pongo eso en práctica y obedezco a Dios, no va a haber problema. Pero como quiero ganar, vamos como Nacho Libre que decía, I want to win. Él quería ganar, ¿verdad? Y así también estamos nosotros. No, yo quiero ganar en este pleito que traigo con mi cónyuge, y yo quiero ganar y que el pastor me declare ganador y que así todos ya empezar a platicar a todos. El pastor me levantó a mí la mano, porque el ganador, ¿verdad? Aquí de esta pelea. Nadie sale ganando con esa actitud, al contrario, termina aquello, los dos naqueados. Y yo también, así es. Entonces, no debe uno hacer eso, ¿verdad? Fíjense lo que dice esta otro, dice, la mayoría de las relaciones fracasan porque las parejas luchan con orgullo más de lo que trabajan con amor. O sea, que es una lucha de orgullo, 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 orgullo. En una ocasión, una pareja, ¿verdad?, que tenía, entonces, pues vi que es el problema, entonces, dije, miren, la tarea de ustedes es luchar con amor. ¿Cómo? Tienen una tarea diaria de hacer un acto de amor para su cónyuge. ¿Okay? Esta semana tienen para el lunes hacen este acto de amor, el martes este acto de amor, y uno para cada día, y luego nos juntamos a la siguiente semana y ver cómo les fue. ¿Qué hicieron? Oh, no lo hicieron. Pero seguía la lucha. No, usted declare quién es el ganador aquí, ¿verdad? No, nosotros no queremos, esto está muy romántico, ¿verdad? Yo quiero lo bueno.
Bueno, otra semana, bueno, ok, ya les di el beneficio de la duda, la próxima semana los mismos, que las mismas 7 para hacerlo. Y no la semana, ¿qué hicieron? Nada. No, pues, ¿cómo quieren verdaderamente que aquello funcione si no verdaderamente hacen caso a la palabra de Dios, no a mí? A la palabra de Dios, que es lo que Santiago está diciendo aquí. ¿Qué con la voluntad de Dios? ¿La quieres hacer o no la quieres hacer? La voluntad de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces vemos nosotros que las respuestas a la pregunta ¿por qué las personas que conocen la voluntad de Dios la desobedecen deliberadamente? Por orgullo, estamos viendo que por orgullo, y también en segundo lugar, hermanos, por ignorancia de la naturaleza de la voluntad de Dios. ¿Ok? Muchas veces ignoramos la naturaleza de la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿A qué nos referimos por esto? Bueno, nos referimos que la voluntad de Dios no es algo que podamos aceptar o rechazar. No es algo así, que podamos nosotros aceptar o rechazar. Tenemos que entender que la voluntad de Dios no es una idea de tómala o déjala, como tú quieras, como tú te sientas, como a ti te nazca. ¿Verdad que no es así? La voluntad de Dios, hermanos, fíjense lo que es la naturaleza de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es una opción, es una obligación. Es una obligación. Porque simplemente nada más, sin ser esclavos, porque aquí nosotros tenemos que pensar, yo soy un esclavo del Señor, soy un siervo del Señor, por lo tanto, su palabra es mi obligación de cumplir. En el trabajo, ¿cómo ve usted lo que usted sabe que tiene que hacer? ¿Como una opción o como una obligación? Ah, ya sí, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, porque les gusta el cheque, ¿verdad? Y entonces sí se someten con humildad a obedecer todo lo que les digan que tienen que hacer. Ahora, si usted tiene su propio negocio y tiene empleados, ¿cómo quiere usted que ellos operen en su negocio? Viendo sus funciones, lo que tienen que hacer, que lo vean como una opción o como una obligación. ¿Cómo usted quiere como dueño de un negocio? Porque si lo ven como una opción, le van a traer el negocio abajo. ¿Y qué puede pasar con una iglesia cuando todos ven la voluntad de Dios como una opción? Pues también. ¿Y qué va a pasar con su vida? También su vida. Tenemos que entender que son principios bíblicos, leyes espirituales que tienen, las rompemos, vamos en contra de ellos y tienen sus consecuencias en nuestra vida. Hay consecuencias. Así también con la voluntad de Dios. Entonces no es una opción, es una obligación. Pero ¿qué es el problema que tenemos hoy en día con nuestro cristianismo, hermanos? Esto es, mira, que tenemos un cristianismo de buffet. ¿Qué es el buffet? ¿Usted ha ido a los restaurantes de buffet? ¿En qué consiste? En que hay una variedad de muchas comidas y usted escoge, ¿verdad? Bueno, pues así le hacemos con el cristianismo. Aquí tenemos, por ejemplo, yo les presenté una lista de 7 cosas de qué es la voluntad de Dios, nomás las básicas. Entonces, buffet es que usted vaya a 3 días y digan, ah, esta sí me gusta, sí, esta sí, esta no, esta sí, no, esta sí. A esta, a ver, le voy a dar una probadita, a ver, y a ver si sí o si no. Y estamos así escogiendo, sí, no, sí, no. Cuando lo que acabamos de ver es que no es opcional, no es de buffet, es una obligación la voluntad de Dios. Yo no puedo decidir qué me gusta y qué no me gusta. No puedo. Ahora, sí puedo pensar y sentir, no me gusta esto, pero medítelo por qué. Por lo general, lo que no me gusta la voluntad de Dios es porque me está requiriendo que me niegue a mí mismo. Me está requiriendo que yo me niegue a mí mismo y eso es lo menos que queremos. Es con lo que más batallamos nosotros, con negarnos a nosotros mismos. Entonces, fíjense, recordemos que el Señor estuvo aquí entre nosotros,
ya ministrando, ¿verdad? Como 3 años y medio. Y por así decirlo, digamos como que por 3 años y medio pastoreó una iglesia muy grande, de muchos seguidores, ¿verdad? Vamos a pensarlo de esa manera. Y un día se frustró completamente por ver el comportamiento de los miembros de su iglesia, a tal grado que explotó, y esto fue lo que les dijo. Dijo, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Por qué? Y se los puso en forma de pregunta. ¿Para qué? Para que meditaran y vieran, oye, ¿de veras? Porque ando tras de él y digo, Señor, y Señor, le decían Señor, y Señor, y Señor, y dice, y sin embargo, no me tratan como Señor porque ustedes hacen lo que ustedes quieren. No hacen lo que yo digo. ¿Para qué me están diciendo Señor? ¿Para qué? Entonces los está haciendo para que ellos se pongan a pensar y meditar, como nosotros, decir, bueno, de veras yo también le llamo, el Señor Jesucristo, mi Señor, el Señor. ¿Por qué le llamo y luego no le quiero obedecer? ¿Por qué? ¿Será porque nomás estoy contento con ser religioso y verdaderamente mi relación con Él pues es completamente una teoría, pero no es una realidad? Porque pues, yo termino siendo mi propio Señor. Por eso es que hace la pregunta, para que nosotros, cada quien personalmente, individualmente, lo meditemos y consideremos por qué. Si yo hago esto, ¿por qué lo hago? ¿Por qué le llamo Señor y luego no obedezco lo que Él dice? ¿Okay? Bueno, entonces estamos viendo, ¿verdad?, que la respuesta a por qué, ¿verdad?, es que conociendo la voluntad de Dios, la desobedecemos deliberadamente, porque vimos por el orgullo, la razón que yo considero la principal, por la ignorancia a la naturaleza de la voluntad de Dios, de que la naturaleza de la voluntad de Dios es una obligación, ¿okay?, no una opción, es una obligación, no una opción. Y en tercer lugar, porque mucha gente piensa que el hacer la voluntad de Dios es una receta para la miseria. Y tienen miedo y dicen, ay no, es que yo tengo miedo, si yo hago la voluntad de Dios, yo no sé, que si Dios me pide que me vaya al África. Y yo he visto cómo se vive ahí, está fea la cosa, y que si, o me pide alguna otra cosa, no, mejor así. Y muchos piensan que el obedecer la voluntad de Dios va a ser la fórmula para mi miseria. Piensan, no, si yo verdaderamente hago la voluntad de Dios, no, pues todo este sistema que ya tengo formado aquí de vida, en mi hogar, en mis relaciones, en mi negocio, en mi trabajo, todo, ¿verdad? Yo no sé qué va a pasar, quién sabe, esto va a ser un caos, va a ser, no, mejor no, así estoy bien. Le tienen miedo a la voluntad de Dios. Porque sí, vemos nosotros en la Biblia, ¿acaso no puede ser la voluntad de Dios que en nuestra vida tengamos tribulaciones, adversidad, enfermedades, accidentes, muertes? ¿No habrá todo eso posible? ¿No será posible que el Señor nos llame a irnos a África o algo? Todo eso es posible, ¿verdad? Todo es posible. Pero si es la voluntad de Dios, ¿cree usted que va a ser algo agradable y perfecto? ¿Se fijen? Porque eso es lo que dice la Biblia, que la voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta. Pero como sabemos que puede venir algo que se nos hace que es algo que no, yo no quiero. Pero fíjense, déjenme les enseño esta ilustración. ¿Se fijan? Ahí está Goliat y David. Y luego dice, sometimes God will put a Goliath in your life for you to find David within you. Dice, en algunas ocasiones Dios les va a poner en su vida un Goliat. ¿Con qué propósito? Dice, para que usted pueda encontrar el David dentro de usted. O sea, cuando el Señor nos pone esas situaciones gigantescas ante nosotros, es porque Él se quiere manifestar todavía más grande a través de nosotros. Es un reto para nuestra fe. Es un reto para nuestra fe, para que crezcamos en fe, para que comprobemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta.
y para que así podamos nosotros crecer en la fe, en la espiritualidad y podamos pasar de gloria en gloria, como cantamos. ¿Se fijan? Entonces, no es una receta para vivir una vida mísera. No es una, al contrario, desobedecer la voluntad del Señor es lo que nos puede llevar a la miseria, el desobedecer la voluntad de Dios. ¿Se fijan? Y sin embargo, nosotros muchas veces lo vemos al revés. No, si yo hago la voluntad de Dios, si yo obedezco todo lo que dice la Biblia, no, hombre, y empezamos nosotros con nuestra lógica humana a deshacer lo bueno de la voluntad de Dios y ya, ¿qué hicimos? Ya lo manchamos de pecado la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice que es perfecta, su voluntad es agradable, es perfecta, entonces yo ya le quité la perfección y ya le puse manchas, razones por las cuales no es tan buena, no es tan perfecta, pero mira, esta otra opción, ¿se fijan? Ya no lo vimos como una obligación, sino la vimos como una opción, porque ahora tengo yo otra manera de hacer las cosas. Pues yo ya tengo otra opción. Ya la naturaleza de la voluntad de Dios la distorsioné. Ya no me sometí a lo que enseña la Biblia, sino que ya lo distorsioné. Entonces, es un gran error. Entonces, estas tres cosas, hermanos, ¿por qué las personas que conocen la voluntad de Dios la desobedecen deliberadamente? Por orgullo, por ignorancia a la naturaleza de la voluntad de Dios y también, ¿verdad?, por creer falsamente que es una receta para vivir una vida mísera. Me va a echar a perder mi vida si yo verdaderamente me hago religioso, me entrego completamente a Cristo a hacer la voluntad de Dios. Hay gente que ni siquiera lo vislumbra y dicen, no, esto no me gusta, no, mejor le busco por otro lado porque esto no me está gustando como suena. Claro que no, a la carne no le gusta el mensaje de Dios. Entonces, la siguiente pregunta, estoy dudoso. ¿Qué sucede a los que deliberadamente desobedecen la conocida voluntad de Dios? O sea, usted conoce la voluntad de Dios y deliberadamente la desobedece. ¿Qué va a pasar? ¿Qué son las consecuencias? Bueno, no voy a poder cubrir esto. No hay tiempo suficiente porque son ¿qué son? Como 15 versículos. Lo que ¿creen ustedes que en 10 minutos yo cubra 15 versículos? No, ¿verdad? No. Mejor lo dejamos para otro mes, ¿verdad? Esa pregunta. Ok, vamos a dejarlo mejor para no correrla y no saborearla. Mejor lo dejamos para la próxima semana. Pero por lo pronto aquí tenemos bastante para qué meditar. Para que se lleve a su casa y continúe meditando en esto, dejando que Dios le siga hablando, le siga aclarando en cuanto a cuál es su condición. Si usted verdaderamente está ignorando la voluntad de Dios, está desobedeciendo la voluntad de Dios, en qué parte de su vida, qué cosas el Señor le está haciendo ver que usted tiene que hacer y que sabe que tiene que hacer, pero ha buscado toda clase de pretextos para no hacerlo. Arrepiéntase. Arrepiéntase si verdaderamente quiere vivir la vida cristiana, si verdaderamente es un cristiano, tiene que arrepentir. Si no, pues ya veremos qué va a pasar la próxima semana. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la paciencia que tú tienes para con nosotros, porque todos, Señor, hemos reconocido que padecemos del orgullo, que es lo que nos impide hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos arrepentirnos de nuestro pecado, que podamos con un corazón contrito y humillado confesarlo delante de ti y verdaderamente con fe hacer tu voluntad, cueste lo que nos cueste. Gracias te damos, Señor,
porque sabemos que a través de tu Santo Espíritu nosotros podemos tener la fuerza, el poder para hacer tu voluntad. No tenemos que depender de nuestros propios recursos humanos, sino de los tuyos divinos, infinitamente poderosos, que nos aseguran la victoria. Gracias pues te damos, Señor, por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y queremos traer honra y gloria a su nombre a través de nuestras vidas obedientes. Amén.